que están hoy conmigo. Hoy vamos a hacer, me solicitaron todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y de pronto la articulación que ustedes realizan, unos conocimientos previos, ¿sí? Para poder realmente, pues, llegar a como comprender, tolerar y al mismo tiempo ser empáticos con toda esta diversidad sexual que tenemos en el mundo y a veces, pues, nosotros mismos ni siquiera, pues, comprendemos desde nuestros puntos de vista. Realmente la sexualidad es un campo muy amplio, ¿sí? Muy amplio de todo el ciclo vital del ser humano y el desarrollo humano. Entonces, prácticamente vamos a trabajar, son temas muy bonitos, son temas muy propios y al mismo tiempo son temas muy personales cuando uno realmente los asume, ¿sí? Y es muy difícil compartir estos temas para de pronto las edades en que están nuestros adolescentes, inclusive la infancia y primera infancia de nuestros chicos y todos sus estudiantes. La verdad es un tema que apremia y es un tema que confunde, pero no es un tema que es difícil de manejar. Es un tema muy bonito, es un tema que yo ya llevo casi 16 años manejando con mis adolescentes aquí en la universidad y pues sin más preámbulo voy a hacer la presentación. Espero al finalizar que realmente pues si tenemos dudas o comentarios los compartamos para entre nosotros mismos llegar a muchísimas conclusiones positivas, ¿sí? Entonces, permítanme, les voy a hacer la presentación. De igual manera, mientras yo presento, inactivo la cámara, pues para que de pronto sea más ágil la parte de internet y no se nos quede de pronto la presentación en algún tipo de modalidad estática. Cuando se habla de sexualidad, se abarcan muchísimos campos, ¿sí? Y antes de hablar de sexualidad, tenemos que hablar de unos conceptos muy propios que se han trabajado para poder desarrollar y poder trabajar en Colombia. Sobre todo la norma colombiana es muy puntual, porque a nivel mundial tenemos otro tipo de normatividad para poder trabajar y también conceptos según la OMS. Hoy vamos a hablar, les quiero compartir algunos conceptos, ya que este tema es muy amplio, ¿sí? Entonces tomé pues de pronto algunos conceptos muy puntuales para poderlos desarrollar. Hoy vamos a hablar todo el enfoque asociado a la diversidad sexual y por qué, o por ende, por qué hablamos de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Realmente los derechos sexuales y reproductivos nacen o se hacen, o son unos hijos, les digo yo aquí a mis adolescentes, o es como un brazo bastante amplio de lo que tienen que ver los derechos humanos, ¿sí? Porque no podemos pisotearlos y por ende también tenemos que tener en cuenta todo lo que de ahí se centra en la autonomía y el derecho a la libertad, ¿sí? Realmente la pandemia hace un enfrentamiento y hace como una controversia en el antes y el después de la pandemia, porque ese fue uno de nuestros, como nuestros derechos más violentados al ser nosotros, diríamos yo, enclaustrados, encerrados, ¿cierto? Confinados, a pesar de que estábamos dentro de nuestra vivienda y con nuestro compañero o compañera o nuestros familiares, pero sí necesitamos de libertad, ¿sí? Entonces esto también hace muchos quiebres en la salud a nivel de Colombia y en nuestros individuos. Realmente los derechos humanos, ¿sí? Son la parte de atributos inherentes a una condición, ¿sí? Que me protege toda integridad física, digna y los principios fundamentales a lo que tiene que ver para yo poder disfrutarlos desde lo que tiene que ver con mi parte de sexo, raza, color, idioma, nacionalidad, origen o clase. ¿Sí? No podemos dejar a un lado lo que tiene que ver con las creencias religiosas ni tampoco todo lo que me abarca las políticas, ya que estas me hacen grandes programas,
Por lo menos aquí en Colombia tenemos grandes programas que se me asocian a todo lo que es sexualidad, diversidad, variedad. Los derechos humanos tienen unas características muy importantes y ustedes desde la parte humanística yo creo que los han tocado muchísimas veces, como que son universales, son irreversibles, son progresivos, son obligatorios, pero al mismo tiempo son indivisibles e independientes. Son para cada una de las personas, son toda la tipificación que me hace a mí como ser humano ante el mundo. Por lo tanto, también tenemos que hablar de que algunas partes fueron tocadas muy importantes por todo el complique de aquello de lo que tiene que ver con lo que es género, que lo voy a marcar más adelante y lo voy a puntualizar. Más o menos tenemos unos antecedentes, como en Viena en 1993, donde hablaba y se hace algo muy puntual sobre lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y de la niña y la adolescencia. ¿Sí? Son muy parte integral porque hablábamos de derechos humanos, pero siempre se veía aquella como inequidad en lo que tenía que ver con género. La mujer ha marcado hoy en día una pauta muy difícil. Ayer hablábamos en una conferencia donde como poco a poco en algunos países todavía, a pesar de que tenemos derechos, a pesar de que tenemos alguna normatividad, sigue siendo muy difícil realmente marcar esa diferencia en lo que tiene que ver con el género, al simple hecho de que yo diga que soy mujer o al simple hecho de que a pesar de mis apariencias yo no demuestre ser mujer hacia la sociedad, me afecta la condición, me afecta la parte de la interacción social y me afecta todo lo que tiene que ver con la parte del ser humano, ¿sí? A pesar de que hablamos de política, siempre somos violentadas o siempre somos de pronto desviadas en lo que tiene que ver hacia un logro al final de nuestro proyecto de vida. Muy importante que aprendamos a diferenciar lo que es sexo y género, ¿cierto? Para poder empezar a hablar de diversidad sexual. Cuando yo hablo de sexo, es lo que yo puedo observar, es el rasgo biológico y genético de cuando se unieron los dos gametos, ¿sí? Y la parte fisiológica y física que yo puedo ver. Nosotros estamos acostumbrados a las personas heterosexuales, ¿cierto? A ver rasgos muy marcados, lo que me caracteriza a mí a ser hombre o lo que me caracteriza a mí a ser mujer desde el punto de vista de verlo, ¿sí? El sexo se nace con él, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Generalmente no cambia a grandes escalas a menos de que yo lo quiera cambiar porque no me sienta a gusto con lo que yo veo, ¿cierto? Eso es como los primeros conceptos para poder entender cuando yo voy más adelante a hablar de diversidad sexual. El género son los roles y las asignaciones de comportamiento social. Yo sé que ustedes de pronto la parte humanística, la parte, ha tocado todo este tipo de conceptos. Es la diferenciación de los estereotipos, ¿sí? Entonces es la misma cultura, es el comportamiento aprendido y a través de la historia poco a poco va cambiando y dependiendo de cada una de nuestras culturas, ¿sí? Nos van dando, nos van asignando los roles o vamos tipificando. O sea que la sociedad es la que nos enmarca el por qué el rosado, el por qué el azul, por qué las niñas juegan con la cocinita, por qué los niños juegan con el fútbol, ¿cierto? O todo esto hace la tipificación a nivel social de lo que es género. Sí, nosotros somos neutrales, yo puedo dejar un niño que juegue con la cocina desde el punto de vista lo más sano posible. Pero a medida que la cultura son comportamientos o la misma cultura hace que la persona adquiera ese desenvolvimiento hacia lo que tiene que ver una acción ante lo que es género, no importa si yo vea un rasgo biológico de sexo masculino o de sexo femenino. La equidad de género, ¿por qué se habla de inequidad? ¿Por qué este concepto tan marcado hoy en día? Realmente es dar a cada uno lo que le pertenece, reconociendo las condiciones y las características específicas, ya sea de una persona o de un grupo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que yo lo puedo dejar hacia un lado lo que son las características de sexo, las características marcadas del comportamiento de género, ¿sí? Las clases, todo lo que me habla, lo que llamamos atributos, que me hacen ese comportamiento dentro del ser humano. Y la perspectiva de género es el reconocimiento a esa diversidad, sin que esto implique razones sobre la discriminación. Entonces, es como yo percibo al otro, ¿cierto? Y soy empática o empático en realmente comprender la otra persona cómo se siente.
Entonces, por ejemplo, es difícil, yo sé que de pronto por nuestra religión, por nuestra cultura, hay regiones donde el machismo es muy marcado, donde el feminismo también es muy marcado, donde ha sido difícil para el pensamiento, sobre todo en Colombia, aceptar en nuestros colegios que tengo familias del mismo sexo, los dos padres, ¿sí? Eh, Compartir con ellos o dejar que nuestros hijos o adolescentes compartan todas estas actividades ha sido difícil. En Colombia ha marcado una pauta y ha marcado de pronto hacia los extremos de la violencia, que es lo que no podemos dejar ni permitir. No puedo hablar o no puedo dejar pasar de que en la conferencia de 1994 en el Cairo establece unos cambios políticos donde ya me incluyen realmente lo que tiene que ver con la salud a nivel de la maternidad y todo lo que tiene que ver con la infancia, desde los puntos de vista de la sexualidad. Al mismo tiempo, también más adelante les voy a hablar algo muy pequeño de lo que dentro de los 17 objetivos del milenio nos plantean una igualdad de género, ¿cierto? Y también, ¿por qué? Porque todo eso hace que nuestro país o también a nivel mundial me genere estrategias de violencia, me genere alternativas de agresión hacia otros individuos que no aprendimos o no comprendemos por qué estas personas tienen estos estereotipos, ¿sí? Los derechos sexuales serían como algo o un complemento muy importante para el ser humano, no solamente entre las características de un derecho humano, sino también porque yo tengo que ser reconocido, tengo que respetar y respetarme para definir todo ante una sociedad. Yo tengo derecho a una condición ambiental, educativa, nutricional, afectiva, con un enfoque hacia lo que tiene que ver la salud desde un desarrollo de vida, pero también tengo derecho a que se me brinde toda una orientación basada en una educación sexual, ya que nuestros adolescentes en esta etapa, sobre todo hablo de lo que llamamos infancia a nivel de salud, ¿sí? Ya después prácticamente los seres humanos empiezan a buscar identidad sexual desde que nacen. ¿Por qué? Porque ellos pasan por, o pasamos por una serie de etapas según nuestros psicólogos y el reconocimiento sexual es muy importante. Por ejemplo, de acuerdo a todos los estudios de evidencia clínica, nuestra primera experiencia sexual es cuando estamos amamantando. El niño o la niña siente satisfacción sexual, ¿sí? Entonces de allí comprende todo lo que empieza, estoy hablando desde la lactancia materna, y poco a poco el ciclo vital, cuando yo hablo de ciclo vital son todas las fases por edades que nosotros vamos pasando. También tenemos derecho a lo que es a la no discriminación por mi orientación sexual o por mi identidad sexual cuando yo ya la he definido. Y el derecho al placer sexual es algo propio del individuo. Cuando hablamos de una relación heterosexual, bisexual, pansexual, ¿cierto? Hablamos de que no solamente es realmente dar placer, sino también recibir placer. Y esto es respetable. Lo que pasa es que tenemos que, dentro de la educación sexual, orientar a las personas, sobre todo a nuestros adolescentes, de que los cuerpos aún todavía no están maduros realmente para lo que tiene que ver con el confrontamiento de lo que es una función hormonal, ¿cierto? Porque las hormonas juegan aquí un papel bastante amplio, ¿cierto? También tenemos que hablar de lo que es el derecho a vivir libre, sin la violencia sexual. A veces si nos vamos a la parte personal, aquí pues tengo población madura, nosotros aceptamos el hecho de tener un cambio de fluidos corporales, estoy hablando de una relación penetrativa, ¿sí? ¿En qué sentido? De que, ¿por qué me toca? ¿Por qué me casé? ¿Por qué estoy conviviendo? Eso es violencia sexual, ¿ve? Recordemos de que todo lo que me habla de derechos sexuales, yo tengo derecho a recibir y dar placer, no a que se me imponga que yo haga que la otra persona reciba el placer. Dentro de los derechos reproductivos, ¿sí? Aquí la OMS, aquí todas las eminencias, les llamo yo, que tienen que ver con derechos, tuvieron que hacer unas aclaraciones donde tenemos que diferenciar qué es un derecho sexual y qué es un derecho reproductivo. Cuando lo hablo a nivel sexual, todo lo que me orienta o me enruta a lo que hablamos asociado a sexualidad, erotismo, comportamiento, puede ser para mí sola, o sea, yo puedo ser asexual, ¿cierto? Porque así me siento bien.
Es mi derecho sexual. Yo elijo con quién quiero disfrutar mi sexualidad. Pero cuando yo lo hablo desde el punto de reproducción, son decisiones que nosotros como personas podemos tomar, como en la imagen, ¿cierto? Es ese instinto maternal que en algunas mujeres se despierta y en otras no, ¿cierto? Entonces, esto hace de que si yo me quiero casar, de que si yo o no quiero realmente embarazarme, ¿sí? Si ustedes analizan de pronto en sus adolescentes, aquí yo he tenido universitarias que ya después de los 18 empiezan a preguntar, profe, yo me puedo hacer el pomeroy, yo no quiero tener hijos. ¿Ve? Y uno empieza a indagarles y uno no, es porque eso es su proyecto de vida, es respetable. Yo como mamá o yo como de pronto docente, yo no le puedo decir, no, mire que no, es respetable. ¿Ve? En Colombia ya se aprobó a partir de los 18 años de edad, que es su mayoría, porque si lo hablamos desde la parte legal, en Colombia, a partir de los 16 años, los chicos pueden tomar decisiones que tengan que ver con la salud sexual y reproductiva en ellos. Es más, queridos profesores, queridos docentes, nosotros no podemos violentarle la autonomía ni el derecho a la libertad de escogencia si él o ella quiere entrar a una consulta de ginecología o de urología solos. Nosotros como papás, porque yo también soy mamá, no puedo violentarle ese derecho. Yo consideraría que cuando nosotros estamos liderando a los adolescentes, ¿cierto? Todo viene desde casa. También tenemos que apoyarnos en los padres para poder hablar de estos temas, pero si no estamos preparados, ¿cómo vamos a poder ahondar y orientar a algunos padres que todavía tienen conceptos, yo lo diría como muy volátiles? No, todavía hay una raíz sólida para poder enfrentar cuando un niño o una niña me pregunte acerca de cambios hormonales, de relaciones sexuales penetrativas, de hoy en día la accesibilidad del Internet es muy amplio. Entonces, podemos encontrar algunos conceptos donde a mí me dejan como bloqueado, diría yo. Realmente todo este abrebocas, pues tema es muchísimo el que hay, ¿sí? Entonces yo les traje algo muy puntual como para que aclaremos conceptos asociados y podamos diferenciar y podamos ayudar. Las generalidades de género y diversidad sexual, ¿cierto? Es un abordaje muy grande. Prácticamente podemos hablar de casi 200 diversidades sexuales teniendo en cuenta culturas, teniendo en cuenta prácticas sexuales, teniendo en cuenta orientaciones sexuales. Primero, aclarar conceptos muy importantes como lo que tiene que ver el sexo. Al principio hablábamos de una escala de conceptos donde solamente les tocaba sexo y género. Aquí van a ver la gran variedad de conceptos que tenemos que manejar y aprender a identificar. Por ejemplo, sexo, vuelvo y repito, son las características físicas que yo puedo ver, que yo puedo tocarme, si es por lo menos ante mi identidad sexual, ¿cierto? Que permite clasificar a una persona al momento de nacer. Entonces, cuando uno nace, es lo primero que a uno le ven, bueno, y lo clasifican, de una vez somos clasificados, es hombre o es mujer, masculino o femenino, ¿cierto? Donde yo veo un pene, donde yo observo unos testículos, ni siquiera los testículos porque todavía en el momento de nacimiento no han hecho el descenso, sino una bolsa escrotal. Y pare de contar. En una niña o en una de sexo femenino, en una mujer prácticamente lo que observamos lo que yo puedo observar es la vulva, porque por lo que voy a observar son los labios. Recuerden que en los niños y en las niñas los labios mayores todavía no han hecho el cierre, entonces se ve una vulva expuesta, ¿sí? Eso es lo que eso realmente me dice a mí para que me pongan el brazalete de identificación, niño o niña. Es la primera observación fisiológica. Género es la construcción psicológica del sexo. Somos nosotros, somos la sociedad, somos los padres. No se ponga el rosado, no se ponga el azul a una niña porque eso es de niños. ¿Y por qué no dejamos que ellos escojan los colores? ¿Eh? El rol de género es la conducta y la actividad o el oficio que la sociedad poco a poco ha empezado a dividir entre hombres y mujeres. Esto es para los hombres, esto es para las mujeres. Y la expresión de género se refiere a la construcción de quién soy y de cómo me quiero ver ante los demás y cómo quiero que ellos me vean. ¿Ve? Realmente, cuando uno empieza
en los chicos a buscar esas orientaciones sexuales, o sea, como uno como persona, es porque ha tenido patrones genéticamente, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, es un tema muy amplio. También a veces tengo algunos patologías que se asocian a cromosomas, ¿m? Que son otros estudios, por eso las características a nivel físico y por eso las características a nivel de género, ¿ve? Porque tiene que ver con hormonas, todo es un proceso hormonal. Aquí les traigo un dibujo más puntual en lo que tiene que ver género, que es la construcción social y la cultura binaria comúnmente asociada al sexo biológico. ¿Ve? Entonces, por eso les traigo el dibujo entre azul y rosado, ¿sí? Género es como yo me sienta identificada, ¿cierto? Ante mis genitales. Entonces, sería lo normal como heterosexual, ¿sí? O como cisgénero, que lo vamos a ver más adelante, de que yo me sienta a gusto con lo que veo y cómo me siento. ¿Ve? Que soy una niña, por lo menos soy una mujer, que tengo senos, que tengo la grasa distribuida a nivel de las caderas, ¿ve? Que soy curvilínea, ¿cierto? Entonces, la identidad de género es en el raciocinio, es como yo me veo, así me sienta, ¿cierto? Es la correlación entre género y sexo. Y la expresión de género es como, por eso el entorno, cómo vinculo yo mostrarme ante los demás. Así me he visto, chores, falda, pantalón, pero con colores claros, colores oscuros, ¿cierto? Porque cada uno le vamos dando la tipificación de la expresión, cómo hablo, cómo camino, ¿sí? Y la orientación sexual, por eso lo marqué en el corazón, es la atracción física, emocional, erótica, ¿cierto? Que me despierta un sentimiento de otra persona hacia mí o de mí para otra persona. Y el sexo biológico, por eso lo marco en la parte de la genitalidad. ¿Por qué? Porque es lo primero que nosotros vemos cuando nacemos. Porque ahí en ese momento todavía el ser humano no ha comprendido, no ha empezado su juego hormonal, no ha empezado la construcción de todo este tipo de engranajes para saber realmente quién soy en mi vida sexual y hacia dónde voy en mi vida sexual. Según la OMS, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos de cada sociedad, ¿cierto? Las diferentes funciones y comportamientos que me pueden generar desigualdades de género. Ya tenemos un concepto muy marcado por la Organización Mundial de la Mujer. Y la orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica, sexual que se experimenta por otra persona. ¿Ve? Entonces, atracción emocional, romántica y sexual. ¿Ve? Entonces, ahí es donde yo puedo decir, a mí me gustan las mujeres, no importa que tengan el mismo componente orgánico de lo que es una vulva, de lo que es una glándula mamaria. ¿Por qué? Porque esa atracción es no solamente ver lo que yo no tengo desde mi parte del sexo, ¿cierto? Ellos miran con estas personas, tienden a hacer una atracción a lo que es una emoción, a lo que es la parte romántica y a la parte erótica. Esto hace prácticamente que la orientación sexual sea un resultado de una interacción de factores biológicos, cognitivos y con el entorno. Es que yo me siento bien, no importa que usted sea mujer. Me gustas, no importa que sea mujer. En todo caso, la orientación sexual no es una elección consciente que se pueda cambiar voluntariamente, porque es algo propio de la identidad de cada persona y de cada individuo. Por lo tanto, la orientación sexual discrimina o me da, no es que discrimine, me abre varios caminos en los cuales la persona puede decidir hacia qué orientación sexual se siente más seguro, se siente más atraído, se siente más cómodo. Entonces, de allí yo puedo ser, siendo mujer, ¿cierto? Sé que soy mujer. ¿Por qué? Porque tengo vulva, porque tengo glándulas mamarias, por el tono de mi voz, por mi cabello, por mi contexto facial. Me siento, mi género es mujer, perdón. ¿Por qué?
porque me gusta verme como y me siento bien, pero mi orientación sexual son las mujeres. A mí me gustan las mujeres. ¿Ve? Desde allí empieza la controversia y el poder explicarme, me siento a gusto, porque es mi orientación sexual. ¿Ve? O viceversa cuando hablamos de los heterosexuales. ¿Ve? Doctora Claudia, doctora Señor, Claudia, ¿sí? hágame un favor, usted está haciendo movimientos de la diapositiva porque Sí. está en la primera desde que inició. No, yo ya he avanzado bastante, ya les voy a revisar. Me hubieran dicho. Ya, esperen. Desde que inicié la he cambiado totalmente. Ya voy. Espere, jugamos con esto. Ahí sí ven el cambio. Sí, ahí sí se ve. Listo. No, de igual yo les Sí, envío la señora. presentación por si no, a alguno le interesa. ¿Sí? Se ve bien, no, no hay dificultad, ¿cierto? Porque voy a trabajar doble pantalla para ustedes. Más fácil para poder visualizar. Listo. Bueno, entonces como les venía diciendo hacia atrás, voy a hacerle un somero muy rapidito. Todo esto es la historia, todo esto es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Aquí hablamos de los derechos, aquí ya empiezo yo a hablar de los conceptos, ¿cierto? Entonces, aquí en esta figura es muy importante que enmarquemos todo aquello que me habla lo que es género, identidad, expresión, orientación y sexo biológico, ¿cierto? Doctora, si puede aumentarlo otro poquito, mejor, ¿me hace por favor? Claro que sí, voy a eso. Mucho mejor. Sí, ahí. Entonces, como les venía diciendo, la OMS nos da un concepto propio de lo que tiene que ver con género, ¿cierto? Y al mismo tiempo también me da unos conceptos propios de orientación sexual, ¿cierto? Y al mismo tiempo me dice que yo puedo ser, al identificarme como hombre o como mujer, yo puedo escoger mi orientación sexual, ¿sí? Eso es lo que me dicen los conceptos y todo lo que hemos trabajado en lo que tiene que ver la evidencia clínica. Pero una orientación sexual puede ser heterosexual, que es lo normal que estamos viendo, homosexual, que es por el mismo sexo, ¿cierto? Cuando yo hablo de sexo son las mismas características externas. Y pansexual, que era lo que estábamos hablando dentro de la orientación, es la persona que yo me considero, que, o sea, ella todavía no ha definido, pues estoy contenta, por lo menos me estoy explicando en mí, soy contenta, soy Claudia, soy mujer porque al mirarme en el espejo encontré mi genitalidad, ¿cierto? Encuentro una vulva, encuentro glándulas mamarias, y me puedo enamorar de una persona de mi sexo opuesto, que es el hombre, o de mi igual sexo, porque a mí lo que me interesa es su parte sentimental, su erotismo, lo que me despierta a mí, el sentirme cómodo, y puedo tener mi práctica sexual, ya sea con hombre o con mujer, ¿ve? Porque a mí lo que me prima aquí es la parte sentimental, la parte emocional, la parte del complemento, para poder empezar a aclarar lo que es bisexualidad. Y asexual son todas estas personas que se sienten felices, tranquilos consigo mismos. No necesito del sexo opuesto ni del mismo sexo para yo tener placer sexual, ¿cierto? Eso es lo que llamamos asexual.
Por lo tanto, las orientaciones sexuales, ¿sí? Al principio hablábamos de heterosexual y homosexualismo, en lo que es, también hablamos de lo que era en la diapositiva anterior, de bisexual y asexual. Heterosexual, del sexo opuesto. Orientación, me gusta, me voy hacia allá, ¿ve? Porque necesito un complemento para poder satisfacerme como persona. Y también dar placer a la otra persona. Homosexual, ¿ve? Hombres y mujeres del mismo sexo. O sea, homosexualismo, gays, y en la mujer sería el lesbianismo. Y bisexual es cuando yo necesito o a mí me gusta y no me incomoda sexualmente estar con hombres y mujeres, pero mi identidad sigue siendo la misma en lo que tiene que ver con mi género y con mi sexo. O sea, siendo yo mujer, puedo estar tanto con hombres como mujeres, pero yo no cambio, ¿ve? Porque me siento bien, porque esa es mi identidad. Y asexual es que siendo yo mujer, no necesito del sexo contrario para satisfacerme. Al mismo tiempo, quiero que el esquema tradicional, esto fue lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos identificado. Macho, que sería el sexo, hembra, ¿cierto? En género, hombre y mujer. En orientación sexual, pues se supone que el hombre va por el contrario, que sería la mujer, y la mujer iría por el contrario, que sería el hombre. Pero en toda esta diversidad de géneros, ¿cierto?, que serían, vamos a hablar de algo nuevo que empezó a cambiar el mundo y no es ni tan nuevo, porque revisando la historia, desde los filósofos, desde Egipto, o sea, los hombres se maquillaban. Entonces, no es nuevo, sino que son tabúes y son temas que poco a poco nos da miedo hablar porque es algo propio del ser humano, como hablar de la sexualidad, de mi comportamiento. ¿Quiénes de ustedes a las edades que tenemos, que son de muchísima experiencia, yo lo llamo experiencia, comparte con su compañero o compañera sexual de cómo le gusta, de dónde le gusta que le toquen, de dónde no le gusta que no le toquen, ¿cierto? De cuál es una fantasía sexual sana y hasta qué punto se considera sana dentro de la relación de pareja? Que no intervengan con lo que hoy llamamos hoy en día una relación sentimental, ¿cierto? Que no afecte realmente mi parte emocional y que tampoco afecte mi identidad de género, ni tampoco afecte mi orientación sexual. Por lo tanto, en el esquema de la diversidad les tengo aclarar conceptos como el sexo, sigue siendo el macho y la hembra, pero ya apareció en el centro, mire lo que empieza a aparecer, intersexual. ¿Ve? Ya les voy a dar los conceptos más adelante. Género, estábamos acostumbrados que serían los extremos, hombre y mujer. Y en el centro me empieza a aparecer androginia y bigénero. Y en la orientación sexual, ¿cierto? Lo normalito era que hablábamos de ginefilia y de androfilia porque son los opuestos a mi propio sexo y a mi propio género, pero empieza a aparecer bisexual y asexual. Sería algo así, ¿sí? Sería algo como así. ¿Bien? Por lo tanto, yo les traje los conceptos para no confundirnos, pero sí para aclarar. La intersexualidad es todo conjunto o variación de características sexuales y genéticas del ser humano. Podemos encontrar niños o niñas, porque todavía yo no las puedo clasificar, ¿cierto? Porque ellos son los únicos que pueden tener realmente hasta que empiece la maduración hormonal, ¿sí? Y el complemento a decidir. Por eso se deja que estas cirugías, es lo que yo hablo de, es lo que se habla en la literatura de que nacieron con los dos sexos. ¿Ve? Pero recuerden cuando al principio les hablaba, que nosotros vemos que nació el varón y vemos es un pene y una bolsa escrotal, porque los testículos no han descendido. Entonces, ¿qué hacemos por ser figura papá o mamá? Nosotros elegimos por ellos. No podemos. En la ciencia ya no podemos elegir por ellos porque es lo que nosotros queríamos. Queremos que sea niño, entonces operémoslo.
Y resulta que vienen los conflictos internos y emocionales para ese individuo. ¿Por qué? Porque no quería hacer lo que nosotros escogimos. ¿Mm? Entonces, por eso hablamos de intersexual o lo que llamamos hoy en día el concepto de intersexual como tal, ¿cierto? Desde el punto de vista del género, actualmente se habla de androginia y bigénero. Bigénero es la persona que se puede definir o encontrar dentro de los dos géneros, femenino y masculino. No sé si ustedes recuerdan en los más o menos los 80 cantantes estadounidenses donde no sabíamos si sus rasgos eran masculinos o femeninos, porque les gusta de los dos. Puede tener el cabello largo y maquillarse los ojos, pero le gusta tener bigote. ¿Ve? Eso es bigénero. Yo me identifico con los dos porque me siento bien. Y androginia tiene la apariencia de ambos sexos, o sea, están muy marcados. En el bigénero yo lo escojo, yo me coloco las prendas, ¿ve? Pero en la androginia se ven rostros muy marcados, por lo menos por eso es que podemos ver chicas, o sea, mujeres con un cuerpo muy marcado, pero ustedes dicen, este cuerpo no combina con la cara, ¿ves? Porque tenemos rasgos faciales muy, caras cuadradas, caras gruesas, un tipo de acné muy marcado que se nos tiende como hacia la testosterona, ¿cierto? Es un tipo de acné en el cual es muy agresivo, parece uno lo encuentra en la parte de salud y dice, este es un acné muy agresivo para una niña, ¿sí? Entonces, inclusive hasta las enfermedades las empezamos como a enmarcar de acuerdo a los sexos. Y de acuerdo al deseo o de acuerdo a la orientación sexual, hablamos de ginefilia, que es el gusto o la atracción sexual por los rasgos o comportamientos, ¿cierto? La misma vestimenta femeninos en un individuo sin importar si él sea hombre o sea mujer. Me gusta cómo se viste, me gusta cómo actúa, me gusta cómo habla, me gusta cómo camina. No me importa si es hombre o no me importa si es mujer. Y androfilia podemos identificar todos aquellos aspectos del hombre por la atracción hacia lo mismo masculino, ¿m? En un atributo de asignación sexual o una identidad de género a las personas. En la androfilia, la característica más marcada es que les guste a los del sexo, o sea, al hombre, ¿cierto? Entre los 30 y los 50 años. Esa es la característica psicológica más marcada en esa orientación sexual. Por lo tanto, el género y la sociedad es como me vean, ¿ve? Pero al mismo tiempo la sociedad ha tipificado y ha enmarcado, por lo tanto, al hacer esto en los individuos, han generado este tipo de homofobias, este tipo de fobias, porque no solamente es la homofobia, sino también hablamos de otro tipo de fobias, y ha generado muchísima controversia, inclinando la balanza a lo que tiene que ver con la violencia sexual. Si hablamos de identidad de género, es realmente saber qué es lo que mi cuerpo me está mostrando y cómo me siento yo, ¿cierto? Es identificar. Cuando los chicos y las chicas empiezan a buscar esa identidad de género, cuando ya las hormonas se empiezan a abrir ante el mundo, cuando las hormonas empiezan como la interpretación funcional de los órganos sexuales. Entonces ellos empiezan a confundirse y a buscar ideales. Ahí es donde líderes, docentes, padres, porque esto no es de nosotros solamente como docente, esto viene de casa, ¿ve? Culturas, porque también tenemos que hablar de nuestra cultura, ¿sí? Nuestros países, nuestro departamento, nuestro municipio, si somos machistas, si no lo somos, ¿cierto? Desviar realmente a lo que yo quiero ser. Cisgénero es una persona que está, cisgénero significa igualdad, quiere decir que yo, siendo Claudia Patricia Ramírez, que me miro en el espejo, que me veo glándulas mamarias, que tengo vulva, me identifico y me dicen, no, yo me gusta cómo me veo, me siento agradable, me gusta mi tono de voz, pero el trans, el que empieza a buscar si yo soy transgénero, si yo soy transexual o si yo soy travesti, es porque todavía se está identificando. ¿Ve? Fuera de eso, en el sexo vimos que nacen con los dos sexos y nosotros como padres, cuidadores o tutores los mandamos o se les hace la cirugía previamente antes de que ellos busquen una orientación sexual, busquen una identidad sexual.
los roles entre el hombre han sido muy, pero muy variables. El rol en lo que tiene que ver la salud sexual y reproductiva de la figura del individuo es muy importante. De ahí me enmarca si realmente puedo o no yo sentirme a gusto con quien soy. Puedo yo sentirme a gusto con mi orientación sexual, no con la discriminación. ¿Ve? Entonces, de aquí nacen todos estos estereotipos de buscar y de incluir dentro de mi proyecto de vida, ¿cierto? Todo lo que me va a enmarcar a futuro un derecho sexual o un derecho reproductivo, que lo vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Ve? Por lo tanto, es muy importante hablar, valga la redundancia, de salud sexual. La salud sexual, ese es el conjunto de los efectos y el fenómeno ante lo que tiene que ver con organizar, con orientar y con estructurar. Nosotros desde la salud hay algo en la ruta, de acuerdo ahorita al modelo de salud que todavía estamos trabajando, en la ruta de adolescencia, preguntamos proyecto de vida. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Ve? ¿Por qué quieres ser eso? Y empezamos a enmarcarlos y a orientarlos y ayudarnos como equipo multidisciplinario a la parte psicológica, porque a veces hay padres que no comprenden que su hijo se ha identificado con el sexo opuesto, ¿cierto? A cómo él se ve y cómo él se siente. Entonces empiezan a crearle, a generarle, a discriminarlo, a desorientarlo. Entonces eso no puede ser así para los individuos. La diversidad, el afecto y la sexualidad es un conjunto. ¿Ve? Soy yo el que decido. Soy yo cómo me siento. Soy yo cómo me expreso y cómo me veo ante los demás. ¿Ve? Realmente en Colombia estamos hasta ahora aprendiendo a reconocer que inclusive en nuestra familia tenemos personas, individuos, familiares que todavía nos cuesta aceptar que ellos escogieron una orientación sexual diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que ellos se inclinaron, ¿cierto?, hacia eso porque están buscando su propia identidad sexual. Podemos encontrar dentro de nuestro vínculo amigos, pero hombre, tú te casaste, tú tienes hijos, ¿por qué después de los 40 años saliste del closet? ¿Ve? Porque son cosas, son aspectos que lo que hicieron fue encasillarlos, aspectos en lo que hicieron fue encerrarlos y no dejaron que esa persona fuera libre en su escogencia. ¿Ve? Tenemos varias normatividad, ¿cierto? La primera fue en el 2016, que nace con el derecho de la igualdad bien enmarcado dentro de una comunidad LGBTI, que es el principio de igualdad y la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género y la orientación sexual. Los primeros hablamos de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la igualdad, pero nunca nadie hablaba de la inequidad, ¿cierto? Que lo habla los objetivos sostenibles del milenio para el 2030, que son 17, y este se enmarca específicamente en el objetivo número 5, igualdad de género. Cuando lo hablamos en igualdad de género es que tenemos las mismas condiciones, siendo hombres y mujeres, ya sea de sexo hombre o mujer o de género, sexo hombre y mujer, de cómo me identifico. Esta es la Carta Magna, que no se ve muy bien, pero yo se las voy a enviar en una infografía, prácticamente que se trabaja sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Son dos panoramas diferentes. Si yo hablo de derechos sexuales, hablo de lo que es mi placer. Al mismo tiempo, ante lo que tiene que ver con el placer, hablamos de lo que es el derecho a la salud dentro del componente placer, dentro de lo que es la anticoncepción. Yo no quiero quedar embarazada, yo no quiero tener infección de transmisión sexual, pero sí quiero placer sexual. Y dentro del componente reproductivo, ¿cierto? Dentro del componente de derechos sexuales es si yo quiero iniciar vida sexual, ¿con quién? ¿Cuántas veces? ¿Ve? Y también uno de mis derechos es en algún momento durante el inicio del ciclo, ¿cierto?, de lo que es iniciar la vida sexual, yo digo, no, para,
con el simple hecho de decir, no, ya no me pueden violentar ese derecho, no quiero seguir. Y cuando hablamos de derechos reproductivos, lo hablamos desde el enfoque de la reproducción. ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Ve? Fisiológicamente el periodo intergenésico, eso es de entre hijo y hijo, son 2 años. ¿Ve? Y hay mujeres que se están embarazando prácticamente en el puerperio. Entonces, no, fisiológicamente el cuerpo no me da. Al mismo tiempo, algo muy importante, precisamente ayer que estaba yo dictando esta misma capacitación, es que nuestro plan obligatorio de salud tiene nada o no tenemos nada que me ayude con la infertilidad, pero desde basado en los derechos sexuales, yo puedo interponer parte legal porque uno de los derechos es el derecho al acceso a los servicios integrales en salud y en avances y beneficios científicos hacia la salud sexual y reproductiva. O sea, nuestros operadores, EPS, EAPB, el mismo gobierno tiene que subsidiarnos porque yo económicamente no puedo porque son tratamientos muy costosos. Entonces, mire la división de cómo se enfrascan mis derechos hacia lo que es mi sexualidad como placer y hacia lo que tiene que ver como de producción. Hasta aquí les traía yo esta conferencia, pero de igual manera yo les tengo un video muy pequeñito para dejarlo de conclusión, ¿ve? Porque son conceptos muy amplios. Créanme que yo llevo 16 años dando sexualidad en universitarios y todos los años tengo que estudiar algo nuevo porque algo nuevo nos empieza como a inquietar. Es difícil pues realmente trabajar con adolescentes en pleno función hormonal, ¿cierto? Enfoque en lo que tiene que ver con proyecto de vida, enfoque en lo que tiene que ver algo que trabajamos aquí en la universidad, que también trabajo con un proyecto en sexto semestre hacia lo que es la educación media, es lo que ustedes tienen dentro del paquete PES, todo lo del proyecto de educación sexual, pero nuestra bandera líder es, yo hablo sobre sexualidad teniendo en cuenta la abstinencia sexual. ¿Por qué? Porque considero que de acuerdo a todo lo que hemos revisado desde la parte clínica y científica, nuestros adolescentes no están preparados para iniciar una vida sexual. ¿Ve? Nunca. ¿Sí? Y esto es, yo diría que más de hablar de sexualidad, es hablar de valores y principios desde casa, ¿sí? Para poder orientar y poder como de darles herramientas y estrategias a nuestros chicos o nuestros individuos yo lo hablo de individuos desde el punto de vista de salud, para poder enfrentar la sexualidad. Es difícil. Ellos están en un momento, yo les hablo a los míos y les digo, ustedes a pesar de que tienen 20, 22, 23, todavía son niños o niñas que hoy amanecieron con la menstruación, entonces mejor como un gusanito, yo quiero pero no quiero, porque somos sensoromorales lo que son las mujeres, porque el hombre tiene su testosterona siempre a 1000, entonces todo esto son conceptos que poco a poco, diría yo, tenemos que ir cultivando. Un videito corto, no es muy largo, y al finalizar del video, pues, si hay comentarios o dudas, con mucho gusto aquí estaré. Agradecemos a la señora Claudia Patricia Ramírez su participación. No sé si hay un momento de preguntas, ¿cierto? Sí, claro, si quieren empezamos con las preguntas. Y el video corto. Doctora Claudia, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Gabriel Aponte. Sí, señor. Tratando de entender esta parte de la socialización de lo que es la sexualidad y el sexo, me marca algo, y es lo siguiente.
Eh, uno, usted dijo, ¿Me repite, por favor? Se le fue el audio al compañero. Profesor Juan, ¿me escucha? ¿Ustedes me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Sí, fue que se le fue como el audio al profesor. Sí, señora. Sí, ¿Por señor. qué no lo hacemos? Si quiere que lo señora. escuchen, Claudia, ¿y por Sí. qué no lo hacemos como usted había dicho? Pasa el video y después sí las preguntas o las intervenciones de los Listo, otros. gracias. Claro que sí, ya les voy a pasar el video. disculpe, doctora Claudia, es que me cayó el internet. ¿Sí me oye? Aló. Si te da Juan, se va a pasar primero el video y después vamos a continuar con las preguntas. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer, y así eligen nombre. Siguiente concepto, identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo, es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como sexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas, para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. ¿Cuántas combinaciones posibles en categorías?
Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino, o un hombre con pene masculino y homosexual, o puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana, o puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual, y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto a simplista, y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, dos realidades por categoría, y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro, e incluso a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. Por ejemplo, me gusta pintarme las. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Ay, y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Entonces, dando como concluido al video, podemos observar que la diversidad sexual es muy amplia. ¿Ve? Desde la parte genética, en lo que tiene que ver con el sexo,
hasta todo lo que tiene que ver con la orientación sexual. Ahora sí, ¿en qué les puedo ayudar en las dudas o comentarios? Los escucho. ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha bien. Listo, profesor Freddy. Entonces, ahora sí los escucho. El profesor Aponte tenía una observación, una pregunta. Sí, buenas, ¿me oye? Es que se me Sí, cae mucho la internet y entonces tranquilo, tengo, lo no sé, de escuchamos. pronto. Sí, aprovecho esta oportunidad con referente a lo que usted nos ha orientado y se me viene a la cabeza la idea o la sugerencia de tenerla en cuenta. Yo creo que esta cuestión de la estrategia escuela para padres debería no ser para padres, debería ser escuela para padres, sí, pero para los jóvenes de 10º y 11º grado. Esas escuelas deberían ser referidas a estos grados, porque ellos son los que van a hacer esta generación, esta índole con respecto a su desarrollo sexual, la manera de cómo debe orientar a sus hijos, la manera de cómo debe llevarlos, cómo debe eh, enseñarse. Porque un padre de familia ya tiene sus años de experiencia, ha criado a sus hijos como lo ha criado y esa es la forma de que él, y se le respeta su manera de realizar. Y que esta escuela de padres que sea como para 10º y 11º, también esto se fundamente y sean orientados a este tipo, porque es que, como lo dijo usted, esto es muy complejo, bastante complejo. Y yo podría decir que como la tecnología, esto del abrir los ojos está avanzando mucho y debemos estar preparados y ellos deben estar preparados y es una necesidad y es un grito en lo que ellos necesitan esa orientación sexual en su establecimiento educativo. Esa es una. Y otra, ¿qué están haciendo las entidades de salud con respecto a ese acompañamiento en los establecimientos educativos? Que haya ese acompañamiento, que ellos también, que son los profesionales en esta parte de la salud, también acompañen a los colegios y que esto no se haga una vez al año, sino que ojalá se tenga esa orientación a los profesores, que tengamos herramientas. Inclusive para nosotros nos sirve, como somos padres de familia, entonces también podamos orientar a nuestros hijos, tener también herramientas, porque podemos, somos sus docentes, pero cada uno con su perfil, pero a estos tipos de temas siempre son complejos, cómo llevarlo. Por ejemplo, la experiencia que sucedió el fin de semana, que salimos con mi esposa, mi hijo tiene 12 años y veo un estudiante, no, un joven, creo que tenía 15 años, 16 años, y mi hijo lo ve y se queda asombrado y dice, y pregunta, ¿y será una niña o será porque los ademanes se comportaban como un hombre y la forma de vestir era de una mujer, ya tenía, por ejemplo, protuberancia en la parte, puedo decir, creería, masa en la parte del pecho. No puedo decir si eran senos o qué, porque no puedo referir esa parte. Pero mi hijo queda sorprendido. Y Cuando cómo por aquí yo pueden quedo estar, aquí. cómo Cuando- pueden estar ellos preparados a eso. Y no. esto también se fundamenta mucho y que se lleve también desde preescolar, porque hay niños que si no llevan esa orientación, entonces ven algo así como ese cambio, quedan desubicados. Dirán, pero es que mi papá, mi mamá me ha enseñado esto y esto, yo tengo esta característica, pero yo veo otra cosa
Y lo otro, con todo el respeto, vemos que ese orientación de matrimonio o de relaciones mujer con mujer, hombre con hombre, con todo el respeto yo lo diría, pero nosotros tenemos un fundamento en la fe cristiana, en la católica. Bueno, todos vamos al cristianismo, todos vamos al mismo, sea católico, sea lo que sea, siempre van a la misma dirección. Pero lo que sí nos rige es una sagrada Biblia, o sea, un libro donde ahí nos indica, y yo doy esas orientaciones a mi hijo, porque me guío es de la Biblia. Y en la Biblia, pues no, eso no es admitido. Entonces, hay dos contrapunteos con respecto a la ciencia, a la parte biológica y a la parte de la Biblia, que eso confunde a los muchachos, eso confunde a los niños, siempre y cuando aquel padre de familia dé orientaciones de su fe cristiana, de lo que dice la Biblia, lo que fundamenta. Entonces, eso quería aportar con respecto a esta. Muchísimas gracias por esa información y esperamos que, o sea, que no sea una sola vez, sino que sea repetidamente, porque es que es una necesidad a gritos, porque esto es un cambio y estos son cambios totalmente muy avanzados y muy rápidos y que tenemos que estar preparados para estas cosas. Gracias, muy amable, doctora. Gracias, profesor. Le recibo la palabra al profesor Edwin Mauricio y le hago el entremés de todo lo que, las dudas que más o menos el profesor Aponte nos planteó. Señora Claudia, simplemente es una pregunta. En referencia a la orientación o identidad que se identifica a cada persona, ¿cómo llamarlo? Simplemente cómo saludarla para que pronto no se ofendan, porque tengo entendido que legalmente ha habido hasta denuncias por estos casos. ¿Sí? Listo, profesores. 3 apuntes que hizo el profesor Aponte. Primero, el tema es muy amplio, sí. Segundo, es basado siempre en lo que tiene que ver con principios y valores. Al principio les hablé de que todos estos temas siempre se van a integrar en lo que tiene que ver la cultura, en lo que tiene que ver los principios y en lo que tienen que ver los valores. Y esto no es solamente nosotros como líderes y como docentes, sino también viene desde casa. O sea que trabajar escuela de padres ha sido difícil. ¿Por qué? Porque primero, como lo dijo el profesor Juan, tenemos que conocer nosotros los temas y a nivel personal todavía tenemos dudas. Sí, yo llevo 15 años trabajando esto de sexualidad y cada año me sorprendo con los temas que van apareciendo, con lo que tiene que ver con la integralidad del ser humano como tal. Porque el ser humano no es solamente sexo, el ser humano no es solo fisiológico ni funcional, sino también el ser humano es sentimientos, también es corazón y también es religión o creencias, no solo religión, sino creencias, ¿cierto? Con relación a qué estamos haciendo las entidades universitarias o los entes en salud existen las rutas integrales de atención donde ustedes pueden abordar si es menor, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con un adolescente hasta los 16 años, los padres podemos empezar a orientarlos a través de lo que tiene que ver con el médico y lo que tiene que ver con enfermería, porque es un componente integral. Hay programas y hay instituciones que lideran. Desde la universidad contamos en 2 semestres, uno está en 7º semestre para este tipo de convenio, que es con escuelas saludables, y el otro se trabaja en 6º semestre, que tiene que ver con línea de profundización en el complemento del proyecto PES, donde se abordan específicamente casi 7 temas que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Empezamos con los adolescentes, trabajamos muy duro porque la OMS nos ha dado, cuando yo hablo de la OMS nos ha dado muy duro en lo que tiene que ver con los objetivos del milenio, porque tenemos que disminuir una tasa de mortalidad materno-perinatal. Estoy hablando de mujeres entre 15 y 19 años de edad, se me salen prácticamente, o sea, 15, 16 y 17, pero también tengo una mortalidad entre 12 y 15 años que se me especifican en mujeres embarazadas adolescentes. Entonces, en Colombia tenemos que bajar una tasa de casi el 39% y al 2030 tenemos que casi que llevarla a un 5.3%. Entonces, están trabajando. Empezamos con entidades públicas, pues con las entidades privadas, ustedes comprenderán, es difícil trabajar, pero es
son muy pocas las instituciones que están trabajando en estos proyectos. Los colegios se vinculan a través de las cartas, a través directamente de acá de Canatura, y se eligen dependiendo de la cantidad de estudiantes que se inscriban, porque ellos primero pasan por un semestre de conceptualización y profundización en los temas para poder abordar la parte de adolescentes. Y con relación al profesor Edwin de cómo los vamos a llamar o a nombrar, siempre tienen que ser personas neutras, y es romper, ¿cierto? Romper, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en salud, algo muy puntual es que cuando ingresa el paciente, mi cédula dice Claudia Patricia, pero yo puedo ingresar porque ya dentro de la historia clínica, en auditoría, de acuerdo a la resolución 3100, me obliga con el componente de identificación con enfoque de género a preguntarle al usuario o a la usuaria, porque yo le digo usuario neutral o usuaria, yo le digo cómo le gustaría que lo nombre. Entonces, sí, yo veo a Claudia Patricia Ramírez, pero yo llego y le digo, a mí me gustaría que me llamaran Luis, ¿ve? Por respeto y por la parte integral, ¿cierto? Eso es como cuando yo salía, recuerdo tanto una historia que estaba en sala de partos y salí a preguntar al esposo de la paciente y entra pues alguien de muy edad y yo le digo, es que usted es el padre, entonces me estrellé, ¿no? Tuve que pedir hasta disculpas. Entonces, cuando uno trabaja en esta parte, cuando uno aborda, lo primero es preguntarle cómo se siente bien que lo nombre, ¿ve? Porque es su identidad sexual, ¿ve? Entonces, cuénteme, profesor Carlos, para ya darle el cierre a esta intervención tan lucrativa. Muy buenos días. Buenos días. O sea, todo lo que se está hablando es lo que pues realmente nosotros conocemos, pero es que hay una partecita que casi nunca se trata y es la parte oculta, digámoslo así. Una niña o un niño en su casa es eso, niña, niño, hombre, mujer, pero por ejemplo en nuestra institución vemos nosotros esa niña y ese niño que son bien en su casa, los vemos agarrados de la mano, niña con niña, niño con niño, besándose niña con niña, niño con niño. Entonces esa partecita es la que de pronto, o sea, yo les digo, es la parte oculta de esta conferencia. Y ahí estamos nosotros casi perdidos porque ¿qué podemos hacer? Sí, esa es mi partecita que Profesor, esto lo estamos vivenciando en todas las entidades, ¿cierto? Cuando están en la parte de la infancia hay que orientar dentro de los componentes de amistad, porque de acuerdo al componente psicológico del ser humano, hasta ahora está emprendiéndose a un mundo de entornos, de conocer. De pronto lo vamos a empezar a manejar desde los puntos de vista de lo que es la comprensión y el punto de abordaje de lo que tiene que ver identificando los factores de convivencia. Sí, algo muy doloroso es que como padres estamos entregando a nuestros hijos a instituciones para que ellos sigan el deber de la educación, pero no estamos afrontando realmente la convicción de que esto viene desde casa. Entonces yo siempre les he dicho, el abordaje hay que hacerlo desde una manera no alarmante ni de regaño ni de sanciones, pero sí buscando de que todo se vea desde la normalidad de que somos iguales. Yo puedo ir de la mano desde el punto de vista en todo lo que tiene que ver con, gracias profesor Javier por el comentario, en todo lo que tiene que ver con lo que es la igualdad, ¿sí? Y poco a poco ellos van empezando a identificarse. Si yo encuentro situaciones de besos en boca, dos niños de 8 años o 2 niños de 7 años, vamos a empezar a indagarles muy respetuosamente, sin ahondar en lo que es la privacidad, porque también puedo ser sancionado como docente. Pero sí tendría que llamar al padre para mirar e indagarle qué está pasando en casa, ¿sí? Porque yo pues tengo también hijos y es difícil hablar porque traemos una cultura de lo que tiene que ver lo que es ser heterosexual. Entonces yo voy a ver siempre matrimonios hombres y mujeres y no voy a ver. Entonces es difícil, pero no es complicado. Es trabajar primero nosotros. En las entidades donde yo he trabajado, con los colegios, hemos trabajado primero escuela de profesores más que de padres, como lo dijeron ustedes, para poder trabajar después con los padres. Profesora Claudia, recibo su comentario, hago el cierre, pues porque ya tengo a mis chicos aquí para indagar en mi clase. Entonces, con mucho gusto, profesora Claudia, la escucho. Doctora, esto es lo siguiente. Cuando uno trabaja con niños,
uno dice en el aula, dice, aquí tengo niñas y niños. Es malo decir, o sea, nosotros nos tenemos que reafirmar. Sí, profe, diciendo tiene que toda la tenemos razón. niños Sí, y niños. sí, exacto. Más no que tenemos Estudiantes. o sea, Estudiantes. no podemos decirnos que tenemos gays o que tenemos lesbianas, no podemos decir no, eso, sino simplemente tenemos que tenemos... empezar a enmarcar el léxico neutral. Estudiantes, usuarios, ¿cierto? O sea, estudiantes para mí me abarca todo, o empezar a utilizar, ¿sí? Porque yo por lo menos digo mis chiquitines, pero estoy marcando cuando trabajo con niños, o sea, niños en edad muy pequeña. Lo que decíamos con el profesor Edwin, porque hasta ahora hay niños, o por lo menos los adolescentes, que todavía se están identificando cómo les gustaría que se nombrara, dentro del respeto y el marco de derechos. Pero sí tenemos que empezar por normatividad, pero eso sí lo manejan ustedes dentro de lo que tiene que ver la cultura y las políticas internas, a utilizar términos neutrales, estudiantes. ¿Ve? O sea, tenemos siempre que afirmar en el salón que hay solo niñas y niños, no de otra cosa. No de otra cosa, porque eso es el concepto igual más sobre todo en los pequeños, ¿sí? En los pequeños que todavía están, y ya cuando vemos o ustedes se identifican, tienen que apoyarse con la parte psicológica para hacer el abordaje. ¿Ve? Listo. La verdad, como dijeron al principio, les doy la gracia en nombre de la Universidad Francisco de Paula Santander, en nombre de la rectora, en nombre también de la decana y de la directora del programa de enfermería, pues por recibirnos a esta intervención. Pues yo sé que el tema es bastante amplio, como se pudieron dar cuenta, aquí tendríamos casi todo el día para hablar, para hacer talleres, pero pues el tiempo es muy corto, me apremia, me dijeron que era una horita, pero no, me parece genial. Con mucho gusto, lo que quieran y soliciten aquí en la universidad, bienvenidos sea a través del proyecto que ustedes manejan como Proesa. No, muchísimas gracias, feliz día, espero que lo poquito que pudimos interactuar en la mañana de hoy, al principio, al inicio de la mañana, haya complementado o haya aclarado algunos conceptos y para beneficio propio de sus estudiantes. Muchísimas gracias y un feliz día. Víctor, ¿en este mismo enlace continuamos o tenemos que salirnos? No, profe, hacemos cambio. Cuando finalicemos, salimos de este enlace y vamos al que dice segunda parte. Ah, listo, gracias. Ya podemos salirnos, ¿verdad? Sí, señor. La asistencia la vamos a tener en la segunda parte, para que lo tengan presente. Ok.